La encontraron en el establo al amanecer y alguien la salvó del frío que iba a matarla. El aire mordía con una claridad que parecía tallar la piel. Del interior del establo, entre el olor a heno húmedo y madera caliente, salía una respiración aferrada a los dientes. Pequeñas nubes blancas que se deshacían en el hueco entre las vigas. Isabela estaba acurrucada junto a unas resmas de paja vieja, las manos clavadas en el paja como si fueran anclas, la ropa pegada al cuerpo por la humedad y el temblor. Sus ojos, cuando el primer rayo atravesó la rendija, buscaban sinuosamente cualquier forma de calor. Una fusta, el calor de un aliento, el rescoldo de un fuego olvidado. El establo olía a caballo y a invierno. El heno crujía bajo sus costillas como si cada sonido acusara su fragilidad. Sus labios estaban cuarteados, y cada vez que aspiraba el aire, parecía que la corriente intentaba robarle un poco más de fuerza. Había llegado allí sin nombre para quien la viera, solo una figura que el pueblo había dejado a un lado, una sombra que la noche había empujado hasta la paja. Cuando Santiago abrió la puerta, la claridad del amanecer le golpeó la cara. Caminó con paso medido, pisando el suelo de tierra, y al fundirse con el silencio del establo, su figura pareció ocupar más espacio que la soledad en la que vivía desde hacía años. Era un hombre acostumbrado a la finca, manos callosas, dedos de herrero para las riendas, la mirada de quien observa a los animales antes que a las personas. Viudo desde hace tiempo, el cuidado había sido su refugio y sus caballos, su compañía. Su mirada se detuvo en ella casi sin que lo planease. No hubo ruido ni gran sorpresa, solo un latido contenido. Observó el vaho de su aliento, las puntas de sus dedos moradas, la forma en que sus párpados vibraban con el temblor. Se inclinó despacio, como se acercaría a un potro herido, y dejó sobre su hombro un poncho que había llevado consigo sin pensarlo demasiado. El contacto del tejido con la nuca de Isabela fue una entrada suave a la vida. Sus ojos se abrieron con la misma incredulidad con que se abre la pupila a la luz. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, la voz grave y baja, como quien habla con una criatura asustada. Ella parpadeó, buscó dentro de sí la palabra. La voz salió como un hilo. Isabela. El nombre rodó en el establo y quedó adherido a la paja. Él asintió con una brevedad que llevaba en sí la decisión de quien no busca consentimiento del mundo para hacer lo correcto. Le ofreció una jarra con agua tibia y un poco de pan seco. Sus manos, grandes y templadas, se posaron un segundo sobre las de ella. No hubo fanfarria ni promesa, solo el calor necesario. En ese roce nació algo que no era amor todavía, sino la posibilidad de recobrar calor donde el frío había intentado aniquilar la esperanza. Santiago la acompañó hasta un rincón del establo, donde la luz se filtraba más cálida. Apiló más heno, ordenó un lecho improvisado y prendió unas brasas en una vieja hornilla, haciendo que el humo se alzara perezoso. Mientras encendía el fuego, la atendía sin urgencias. Sus gestos eran los de alguien que conoce la vida de la tierra y sus pequeños remedios. Agua caliente, un trapo limpio, palabras breves que no olfateaban el morbo, sino la humanidad. Los minutos se alargaron en la tibieza del lugar. Isabela, con dedos aún entumecidos, apoyó la cabeza en la rodilla de Santiago. No buscó nada más que estar protegida. Él, al verla dormir por fin, observó sus rasgos sin juzgarlos. Había en aquel gesto la mirada de quien ha enterrado a alguien querido y entiende el valor de no dejar caer a otro al mismo abismo. Se quedó velando hasta que el vaho de su respiración se hizo constante y solo entonces cerró los ojos con la sensación de que algo en su hacienda había cambiado. Poco después, cuando la luz ya era firme y la nieve solo quedaba en las umbras de las tejas, Isabela se despertó con una sensación nueva. No era un sueño que la había puesto a salvo, sino la certeza de pertenecer a un lugar por primera vez desde hacía mucho. No tuvo preguntas sobre la hospitalidad que le ofrecían. En su mente había un cansancio que el refugio empezaba a deshacer como la niebla al mediodía. Las manos de Santiago le ayudaron a abotonarse una capa, a calzarse. No preguntó por su pasado, no gritó por explicaciones. Le indicó con un gesto dónde podía descansar mejor y qué trabajo haría falta. Fue una acogida con reglas sencillas. Aquí se trabaja, se respeta y se protege a quien del trabajo vive. Si quieres saber cómo la verdad puede cambiarlo todo, quédate hasta el final.
Los primeros días fueron un paisaje de tareas y miradas que se rozaban sin palabras. La hacienda respiraba un ritmo que funcionaba como un metrónomo para la reconstrucción. Amanecer, alimentar el ganado, revisar los pesebres, cuidar de los caballos, limpiar las cuadras, reparar una cuerda o una puerta que se había desencajado. Isabela aprendió cada movimiento como si fueran hechizos prácticos que le devolvían la dignidad por repetición. Sus manos, antes temblorosas, se hicieron firmes en el gesto de sujetar cascos, tomar un cepillo, ensillar una montura. No era solo el oficio, era la experiencia de que sus acciones servían y tenían un efecto inmediato. Un animal que no cojeaba, una cuerda que aguantaba, un barniz que protegía la madera. Santiago observaba desde la distancia de quien conoce la necesidad de dejar que el otro encuentre su paso. No intervenía salvo cuando el trabajo exigía 2 brazos o cuando la seguridad pedía su presencia. A veces, en la hora en que el sol tiñe de dorado los costados de los establos, la sorpresa de un tímido gesto se colaba en la rutina. Él dejaba una jarra de leche caliente sobre la mesa de la cocina o traía consigo una manta extra que no se había usado. Eran obsequios medidos por un pudor que no sabía cómo transformarse en palabras. Los animales, con su paciencia literal, fueron primeros jueces y primeros confidentes. Isabela pasó horas cepillando crines, tanteando músculos, hablando en voz baja con potros que la miraban con ojos inocentes. Había en aquello una justicia elemental. El trato con la vida animal reivindicaba su propio valor. Los vecinos comentaban a media voz, cruzando caminos. Trabaja con cuidado, no parece dañina, tiene manos de saber. Pero la comunidad no se convencía del todo. La lengua del pueblo, lenta y contumaz, ya había puesto etiquetas que no se quitaban con facilidad. Doña Eloísa fue la primera voz que sonó como una avalancha contraria. Era mujer de posición. Su figura, siempre bien vestida, era el espejo de las normas que no admitían fisuras. Visitó la hacienda con un propósito que quería verse como caridad, inspeccionar cómo se cuidaba a la recién llegada. Asegurarse de que la reputación del lugar no peligraba. Sus palabras llegaban afiladas, envueltas en un decoro que buscaba legitimación. «¿No es correcto, Santiago?», dijo la primera vez que cruzó la puerta de la cocina. «La gente observa, y cuando la gente observa, juzga. Tú tienes una casa, tienes responsabilidad». Santiago respondió con la moderación de quien sabe medir la palabra para que no se vuelva arma. «Trabaja y duerme aquí», replicó. «Eso es lo que hace falta saber». Doña Eloísa curvó la boca. Sus gestos buscaban la aprobación del resto, miradas que se tornaban cuchillos de adorno. Se quedó unos minutos más, con preguntas que no aflojaban pero sí cambiaban de forma. Insinuaciones sobre el pasado de Isabela, rumores susurrados que parecían adquirir peso solo por ser enunciados. El pueblo, que solía recibir órdenes de la autoridad con credo ciego, empezó a moverse en dirección a la sospecha. Isabela se encontró a menudo oyendo los ecos de esas palabras con los mismos oídos que antes había oído el frío. No reaccionaba con gritos ni súplicas. Su reacción era recogida y firme. Respondía, cuando respondía, con frases cortas que traían dignidad en cada sílaba. «No busco problemas», dijo una tarde con la voz clara mientras enjabonaba un cepillo de crin. «Solo trabajo». Hubo quienes, al escucharla, bajaron la vista. Otros no. Doña Eloísa, incapaz de aceptar esa simpleza, redobló la presión con gestos sutiles. Dejó que ciertos vecinos supieran que debía haber orden en la finca. Sugirió que la llegada de una mujer sin referencia podía ser causa de inquietud. No habló de deshonra de forma explícita, prefirió la insinuación. «Hay cosas que conviene mirar por el bienestar común», dijo, y un murmullo se expandió como polvo. Santiago, que veía el efecto del rumor en la gente y en la mirada de Isabela, intentó contener la corriente con decisiones prácticas. Hizo que Isabela tuviera tareas públicas en la hacienda. La colocó a la vista de todos cuando era necesario, como quien muestra una verdad sencilla ante quien quiere encontrar faltas. Esa exposición fue un acto de valentía y de riesgo. En la plaza del pueblo, la gente es pródiga en condenas, pero también en reconocimiento cuando la evidencia contradice la murmuración. Los días pasaron con esa fricción latente. Isabela, más que hablar, actuaba.
En la cocina, preparaba el pan y servía a quienes iban llegando. En los corrales, curaba pequeñas heridas de potros con la misma paciencia con que se limpian las derrotas propias. Cuando una yegua se encontraba mal, nadie dudaba en acudir a ella. Sus manos parecían entender al animal a un nivel casi primario, como si hubieran aprendido a coincidir con la vida por necesidad. Poco a poco, sin declaraciones grandilocuentes, se fue formando entre Santiago e Isabela una confianza que no necesitaba de halagos. Había gestos. Él le dejaba, a veces, la silla más próxima al hogar. Ella, a su vez, no invadía su espacio de silencio. En la noche, cuando la hacienda se vaciaba de voces y quedaba el rumor lejano del viento, ambos compartían el mismo aire aunque cada cual con su vida. Era una convivencia que aprendía a ser mutua. Él le enseñaba cómo arreglar una cerradura antigua. Ella le enseñaba a escuchar a los animales sin apresurarlos. La cercanía iba formando un lenguaje de detalles, una cuerda afinada, un alambre corregido, una manta que se comparte sin que la palabra nombre la intención. La comunidad, testigo y jueza, oscilaba. Algunos cambiaban la mirada, pasaban de la sospecha a la observación práctica y con el tiempo al respeto tímido. La he visto con las manos en el establo, decían unos. Habla poco, trabaja mucho, comentaban otros. Pero había otros que no se rendían al cambio. Las voces más duras encontraban refugio en el pasado que les interesaba creer. Doña Eloísa representaba ese conservadurismo que se alimenta de la certeza de sus propias leyes. Hubo una tarde, en la que la luz atardecía y todo tomaba un brillo de miel, que el pueblo entero pareció congregarse alrededor de la hacienda por una razón menor. Un carro de leña se había atascado en la zanja y los hombres del lugar estaban ocupados en sacarlo. Doña Eloísa, con su aire de inspección, caminó por el patio con paso lento, sus ojos buscando confirmación en cada gesto. Al pasar junto al corral donde Isabela cepillaba un potro, se detuvo y su mirada fue un dardo. «Veo que aquí hay mucho trabajo», dijo con su voz que quería sonar neutra. «Me alegra que usted ponga manos a la obra. Pero conviene recordar que la reputación se cuida. No todo se resuelve con trabajo». Isabela miró al potro, dejó el cepillo y se volvió con calma. Sus palabras fueron medidas, pero firmes. «La reputación no me calentó la noche», respondió. «El trabajo sí». El silencio que siguió tuvo el peso de una tablet que cae. Algunos rieron nerviosos. Otros miraron a otro lado. Santiago, que se encontraba a cierta distancia, dio un paso hacia adelante sin estridencias. «Aquí manda el que tiene la casa», se oyó decir. Era una frase que buscaba zanjar. No tuvo otra intención que la de poner fin a una discusión pública. Doña Eloísa sonrió con esa precisión de quien sabe cuándo su palabra cala. «Solo digo que conviene vigilar», replicó. «La gente es sensible a las señales». Se fue sin más aspavientos, pero dejando tras de sí el murmullo que alimenta los furores pequeños del pueblo. Isabela recogió el equipo con manos serenas. No había lágrimas, ni súplicas, solo la firmeza de quien sigue adelante. El vínculo con los animales ofrecía siempre una tregua contra la hostilidad. En el trabajo cotidiano hubo pequeñas victorias. Un potro que se volvió dócil bajo las manos de Isabela, una silla que quedó bien ajustada gracias a su paciencia, un surco en el campo que se marcó mejor por su ojo atento. Cada pequeño triunfo alimentaba su reputación práctica y, en la medida de lo posible, debilitaba el rumor. Pero también alimentaba la curiosidad malsana de algunos, y de esa curiosidad nacen los gestos que alteran el ritmo de la hacienda. Fue en una de esas tardes, con la campiña bañada de ocre y el viento silbando entre las colinas, cuando un incidente menor empezó a construir una catástrofe mayor. Un potro inquieto, sensible a cualquier vibración, notó la presencia de algo extraño en el aire, un ruido metálico, un tropel de ruedas, un gruñido que no pertenecía al campo. Era la carreta de la leña, que volvía con más bultos de lo habitual, o quizá la llegada de un mensajero con su carga. El animal se tensó, las orejas se levantaron como velas, y en su inquietud, la tensión se esparció como un polvillo entre la gente. Isabela, sin levantar la voz, intentó acercarse con pasos leves.
Sabía que un animal asustado no necesita brazos que lo empujen, sino manos que lo calmen. Sus dedos se acercaron a la crin, buscando ese lugar entre la congoja y la confianza. Santiago, mientras tanto, observaba con la sensación de que algo que había dormido en la finca se despertaba, la posibilidad de que la calma habitual se rompiera, y con ella, la paz que ambos intentaban construir. Los cascos golpearon la tierra, resonando al compás del miedo. Al fondo del patio, la carreta amenazó con perder el control. Personas corrieron, voces se alzaron. Doña Eloísa, que regresaba de su inspección, se plantó en el camino como quien espera ver caer aquello que ella predijo. Algunos vecinos se alejaron hacia los umbrales de las casas. Otros se acercaron con la mezcla de deber y morbo que la comunidad suele sentir cuando el conflicto toca de cerca. Isabela, con la experiencia acumulada de horas entre animales, respiró hondo. No tenía intención de heroísmos. Lo único que deseaba era que nadie saliera herido. Se acercó al potro, que había empezado a dar vueltas. Nervioso, su aliento hecho vapor. Sus manos rodearon el cuello del animal. Le habló con una voz baja que no buscaba imponer, sino acompasar. «Tranquilo», murmuró. «Estoy aquí». El animal, por un instinto que las criaturas a veces tienen con los humanos que las tratan como iguales, cedió un poco, pero la calma fue frágil. Un golpe seco hizo que el potro sacudiera la cabeza y se apartara de un salto. Las cuerdas de una de las cargas cayeron. El sonido fue un látigo, y aquello bastó para desencadenar lo que nadie quería. Los caballos empezaron a moverse al unísono, y la tensión se convirtió en peligro visible. Santiago se movió sin meditar demasiado. La finca le pedía eso, actuar cuando la lógica se pierde. Su cuerpo, acostumbrado a la carga y al manejo, encontró el ritmo de la urgencia. Corrió hacia el corral, esquivó una rueda que se desenganchaba y se plantó entre el bulto que amenazaba y las figuras que podían resultar heridas. La gente retrocedió instintivamente. El aire olía a tierra removida y a miedo. Isabela vio venir el gesto y notó cómo su corazón se apretaba. Los animales, testigos que siempre han sabido de piedad, relinchaban con un tono que parecía pedir moderación. No hay mayor drama en la vida rural que la desmesura de la reacción ante el espanto. Un paso en falso, una cuerda mal atada, un caballo desbocado, y todo puede torcerse. Antes de que nadie pudiera resolver lo que ocurría, el potro lanzó un brinco que lo dejó a pocos centímetros de la puerta del establo, donde Isabela había encontrado refugio en la primera madrugada. Todo en torno estalló en movimiento. Un grito ahogado, el ruido crudo de madera que cede, el aviso de un peligro que no distingue entre culpables o inocentes. Y en ese hilo de segundos, cuando el aire parecía estirarse hasta romperse, la figura de Santiago se interpuso como una barrera entre aquello que iba a estallar y la mujer que, sin desearlo, se encontraba de nuevo en el centro de un peligro que no había buscado. El tiempo se ralentizó en la mente de quienes observaban, el casquido de las riendas, el silbido del viento, el olor concentrado del sudor de los animales. La escena reclamaba una decisión rápida y de consecuencias claras. Las manos se tensaron, los rostros perdieron el color de la calma. El establo, que había sido refugio, se transformó en un lugar donde la vulnerabilidad debía probar su fortaleza. Se interpuso entre el animal y ella con la naturalidad de quien ha aprendido a calcular el riesgo antes que la reflexión. Fue un cuerpo que ocupó el espacio del peligro, un pecho que recibió el impacto de una cuerda que se tensó. Una mano que se cerró sobre una rienda suelta. El potro, desorientado, rozó la barrera humana con las patas clavadas en la tierra. Santiago sintió el golpe en los hombros, el tirón que le dejó la respiración entrecortada. No fue un gesto pensado, sino la repetición de años de oficio, ponerse delante para que el daño no llegara más lejos. Algunos gritaron, otros se quedaron mudos, mirando ese instante de entrega como si se tratara de una estatua de barro en movimiento. El ruido de las maderas que crujían y la tierra que saltaba bajo los cascos dibujaron un compás de alarma. Isabela, con las manos todavía pegadas al sudor del animal, notó la proximidad de su salvador. Su cuerpo, el olor a arcilla y a cuero, la voz que vino baja y sin aspavientos para ordenar calma. No hubo gesto de orgullo en aquel respirar convulso, solo la firmeza de quien sabe que una decisión tomada es lo que cambia el curso de un segundo. «Vete a la casa», dijo alguien, pero Santiago negó con la cabeza.
Su mirada fue para ella, un parpadeo que contenía todo lo que no cabía en palabras. No era heroísmo para exhibir, sino la tácita promesa de quien, habiendo perdido, ha aprendido a sostener. Cuando la calma volvió lo suficiente como para medir heridas, quedó claro que el precio del gesto había sido un hombro torcido y un golpe en la costilla que le robaba el aire en cada respiración profunda. Entre el polvo y los murmullos, Isabela dejó al potro y corrió a su lado. Sus manos, que habían apaciguado animales vencidos por el miedo, ahora buscaban la piel del hombre que se había puesto delante. No hubo pudor. Hubo urgencia y agradecimiento, como si ambas cosas fueran la misma tela. «No, está bien», murmuró él con voz grave, intentando sonreír para disipar la preocupación. «Solo necesito sentarme un momento». La llevaron a la cocina, donde un caldero de agua humeante esperaba en la lumbre. Ramona, la vieja encargada de la casa, se movió con la eficiencia de quien ha visto heridos antes. Un trapo, alcohol, vendaje rústico. Isabela tomó la bata de trabajo de sus manos y frotó con delicadeza la piel del hombre. En ese roce hubo una reciprocidad que no pedía permiso a la intimidad. Santiago la dejó hacer, los ojos encendidos de un reconocimiento que no se pronunciaba. Había en la manera de ella una ternura sin concesiones y una fuerza que no aterraba. Durante las horas siguientes, la noticia del incidente se extendió y se hizo doble. La hazaña del viudo que había protegido a una forastera y la serenidad de la mujer que había calmado a los animales. Algunos alabaron, otros cuchichearon con la mordacidad propia de quien necesita un chivo expiatorio para saciar su curiosidad. Los hombres que habían estado con la carreta volvieron a sus tareas con miradas distintas, más respetuosas, y las mujeres trajeron paños limpios. El gesto colectivo fue la primera muesca de la lenta reconfiguración de una opinión. En la intimidad de la noche, con el vendaje apretado y la respiración que aún dolía, Santiago se encontró pensando en lo difícil que era depositar la confianza en alguien de nuevo. La soledad le había enseñado a medir distancias. La vida le había mostrado que el afecto no reclama prisa. Pero ver a Isabela mover las manos con la misma seguridad con que había sujetado un potro, le pegó al alma con la evidencia de que la compañía posible no era una amenaza, sino un alivio. Ella, por su parte, evitó palabras grandilocuentes. En la modestia de sus gestos había un credo simple: quien cuida, cuida sin hacer alarde. Le dejó una taza de leche caliente junto a la cama, acomodó su almohada y se marchó al amanecer al establo como si nada extraordinario hubiera ocurrido. El resto de la gente, a falta de una certeza, empezó a mirar la escena a través de los actos cotidianos. El rumor, vegetal e insistente, debía competir ahora con la rutina demostrativa de la verdad. Los días que siguieron al incidente no borraron de inmediato las sombras que doña Eloísa había sembrado, pero añadieron capas de evidencia práctica. Isabela, lejos de retraerse, multiplicó su trabajo, atendía caballos con la precisión de quien entiende un lenguaje no verbal, reparaba herraduras, arreglaba techos perforados por la lluvia. Su presencia era una lección silenciosa. La dignidad se sostiene con el trabajo repetido, no con la petición de clemencia. Santiago, cada vez más atento, observaba. No era vigilancia, sino una atención que se tornaba protectora y en su propia forma tosca, afectuosa. A veces la encontraba al amanecer, con las manos en la crin de un potro, y cruzaban una mirada larga que decía más que cualquier palabra. Otras, cenaba en la cocina y la notaba en un rincón, cosiendo una veta suelta en una silla, mientras sus ojos seguían atentos cualquier movimiento inusual en la finca. Entre ellos, la familiaridad crecía por acumulación, como una cuerda que se tensa poco a poco hasta convertirse en sostén. Mientras tanto, la hostilidad de doña Eloísa no se apagaba, se transformaba en algo más sutil y venenoso. Sus visitas a la hacienda se volvieron frecuentes, siempre con el pretexto de inspección, siempre con la misma frase métrica que buscaba sembrar duda. La cosa no es tan simple como parece. Sus insinuaciones alcanzaban oídos en la plaza, en la botica, incluso en la escuela. La lengua del pueblo, que había funcionado como sentencia, necesitaba ahora más pruebas para cambiar de rumbo. Santiago lo veía con creciente irritación contenida. No aceptaba que la reputación de alguien se fuera deshilachando por la artimaña de quien ostentaba poder social.
y la molestia se fue convirtiendo en un plan, no por venganza, sino por justicia. Si las murmuraciones se sostenían en ausencia de pruebas, la evidencia debía traerlas al silencio. La primera pista llegó por un gesto pequeño. Ramona, en la cocina, dejó caer una frase mientras enjabonaba una olla. Antes, cuando la casa se llenó de papeles del señor don Manuel, dijo la vieja con voz baja, hubo quien guardó cosas por si acaso, cosas que la gente no veía. Yo misma metí un paquetito en un baúl viejo que nadie abre desde que se murió el contable. Eso estaba en el cuarto de las herramientas. Santiago levantó la vista. Ramona, de aspecto simple, fue quien siempre había sabido más de lo que parecía. En su silencio se alojaban secretos guardados por años. Fue suficiente para que él pidiera permiso y, esa misma tarde, en la soledad de la biblioteca, donde los muebles olían a cera y a papel, buscara entre cajas y cuadernos hasta encontrar un baúl de madera carcomida. Dentro, envuelto en una tela que alguna vez fue pañuelo, aparecieron sobre la mesa sobres con nombres, facturas y correspondencia amarillenta. El corazón de Santiago se aceleró al observar la caligrafía. No eran cartas de amor ni papeles insignificantes, había notas con cantidades, recibos con nombres de personas del pueblo que habían recibido pagos por servicios de asistencia a la opinión pública, y correspondencia interna que parecía coordinar encuentros y testimonios. Una hoja, doblada y atada con una cuerda fina, contenía una serie de instrucciones dirigidas a M, con referencias a la necesidad de que ciertos relatos circularan en la plaza y que se cuidara que la historia tuviera la suficiente carga emocional para que nadie la cuestione. Las manos de Santiago temblaron ligeramente. La evidencia, cruda y tangible, apuntaba a una manipulación. Alguien había pagado y organizado la red de rumores. Entre los sobres, una carta más directa lo dejó sin aliento. Era de puño de doña Eloísa. La caligrafía altiva no dejaba duda, dirigida a un tal Mateo, con la instrucción explícita de sembrar inquietud sobre la procedencia de la mujer y el ofrecimiento de una pequeña suma por cada relato que lograra calar. No era una prueba exquisita de intención malvada, pero bastaba para demostrar acción deliberada. Santiago no buscó espectáculo. Juntó las cartas, las guardó junto a otras pruebas y dejó que la espera madurara como una fruta, con cuidado para que no se estropeara. No quería la venganza, quería que la verdad se impusiera con la calma de lo incontrovertible. Había en su gesto la convicción de que la reputación injustamente manchada debía ser restaurada ante los mismos ojos que la habían mancillado. Con la evidencia en su poder, la decisión fue simple y sobria: enfrentar la situación públicamente en la hacienda, en el mismo espacio donde se habían formado las dudas. Hubo que convocar a los vecinos con una razón que no desatara la sospecha de manipulación. Se organizó una reunión para tratar reparaciones del molino, y así, con la excusa de lo comunitario, se atrajo a la gente al gran patio. Doña Eloísa acudió, claro, con su sonrisa calculada, su bastón y su manto de autoridad. Algunos murmulladores, intrigados, llenaron los bancos. El aire tenía el olor punzante del heno y del estiércol, contrastado por la nota menos rural del papel. Las cartas negras sobre la mesa de Santiago. Cuando la reunión empezó, Santiago pidió la palabra con la calma de quien no necesita demostrar nervios. Habló en voz a la vez grave y serena, sin aspavientos, invitando a la atención más que a la confrontación directa. Hace unos días, dijo, una mujer llegó a esta casa buscando abrigo, fue acogida para trabajar y vivir en ella. Desde entonces, he visto su trabajo, su manera de tratar los animales, la templanza de sus manos. Hoy me veo obligado a deshacer una madeja de mentiras que ha viajado por el pueblo y que no responde sino a intereses que no son del bien común. Abrió un sobre y dejó que la luz le diera a la tinta la solemnidad de lo revelado. Uno a uno fue mostrando los papeles, recibos, notas, una serie de nombres. No leyó todos los documentos. No hizo un desfile de pruebas inentendible. Sacó el fragmento necesario, la carta dirigida a M, la inicial que todos conocían, con las instrucciones de manipular relatos y los pagos consignados. La sala quedó en silencio, como si cada palabra escrita hubiera pesado físicamente en el aire.
Doña Eloísa palideció como la cera. Su mano izquierda buscó el bastón como una tabla a la que aferrarse. Intentó responder con la misma altura con la que solía soltar juicios, pero la voz le salió trémula. «Eso no significa», balbuceó. «Son insinuaciones. ¿Qué pruebas tienes de que yo?» «Las cartas llevan su firma», repuso Santiago. «Y el dinero aparece en recibos firmados a nombre de vecinos que hoy pueden hablar». Unos ojos se volvieron hacia aquellos vecinos. Algunos, sorprendidos, asintieron. Otros miraron a otro lado, molestos por verse implicados. El murmullo cambió su rumbo. Ya no se trataba de la honorabilidad de una mujer, sino de la sinceridad de quienes daban la ley moral. Fue entonces cuando Isabela, que había permanecido en un segundo plano como si prefiriera no pronunciarse, se levantó. Sus manos llevaban el rastro del trabajo, su delantal olía a pelo de caballo y a jabón. No había en su voz deseo de venganza, sino la urgencia de exponer lo que la había herido. «No vine aquí a hacer escándalo», dijo, «vine a trabajar. Cuando se guarda memoria de un insulto, duele. No quiero que nadie sienta lo que yo sentí. Si mi presencia aquí molestó, trabajaré para que no vuelva a pasar. Pero no quiero que se metalicen las vidas de las personas con palabras que alguien inventó para su propio beneficio». La claridad de su palabra produjo un efecto inesperado. La gente empezó a mirar la evidencia con otro peso. No era ya la emoción del rumor contra la emoción del rumor. Era la evidencia contra la defensa de quien la negó. Los ojos de doña Eloísa se llenaron de un brillo que no era solo ira, sino la conciencia de la pérdida de control. «Si alguien pagó para esparcir historias», dijo uno de los hombres que figuraban en los recibos, con voz ronca. «Yo no tenía idea. Hice lo que se me pidió por trabajo. Si me engañaron, pido disculpas». Varias voces repitieron la frase con menor o mayor sinceridad. El tejido del pueblo se resquebrajó en su costura más visible. La confianza en determinados árbitros de la moral había sido comprada y vendida. Doña Eloísa, privada de esa autoridad no por una sanción legal, sino por la vergüenza de su propia letra, retrocedió unos pasos. No hubo gritos ni escena patética. Perdió, simplemente, la capacidad de imponer su discurso con la seguridad que le había sido concedida años atrás. No todas las personas se transformaron de inmediato. La desconfianza no desaparece con una tarde de documentos. Hubo quien pidió pruebas adicionales. Otros, más recelosos, tomaron la postura de la prudencia. Pero el viento cambió de dirección. La historia que hasta entonces había servido como moneda, la de la supuesta deshonra de Isabela, mostró su lado manufacturado. La justicia social, lenta y con pasos medidos, empezaba a reclamos más honestos. En los días siguientes, vinieron disculpas de vecinos que habían creído ciegamente en lo dicho. No todas fueron elocuentes, algunas fueron gestos torpes, manos que ofrecían pan, miradas que evitaban la vergüenza. Doña Eloísa se volvió menos frecuente en la hacienda. Su figura, siempre tan erguida, se hizo un poco más retraída. No hubo castigo judicial, salvo el repudio moral y el deslizamiento de su prestigio. Eso, para quienes habían recibido su daño, bastó. La honra no se restituye con castigos, sino con la evidencia de que otros reconocen el error propio. Santiago, por su parte, no buscó aplausos. Le bastó la mirada de Isabela, ese roble tembloroso de confianza que se había dispuesto a enfrentar la corriente. Hubo momentos de calma en que ambos salieron al corral y se sentaron junto a los animales, sin prisa, dejándose alcanzar por la rutina que ahora era una tregua segura. El vínculo se consolidó no por palabras triunfantes, sino por actos: compartir el pan al mediodía, repartir las mantas cuando la noche embota, reparar un cercado juntos. Cada gesto era una confirmación de que la vida común se forja en lo pequeño. El incidente con el potro había dejado una marca en el cuerpo de Santiago, una contusión en la costilla que le recordaba la fragilidad de los cuerpos y la fortaleza de las decisiones. Isabela, con esa mezcla de cuidado práctico y ternura sin lírica, lo curaba en las noches, poniendo compresas tibias y vigilando que el sueño fuera menos interrumpido. A cambio, él le enseñaba trucos de carpintería, la manera de tensar una cuerda sin que ésta cediera al primer viento. Eran lecciones de vida, cómo sostener y cómo confiar. La comunidad, que había sido juez y verdugo, empezó a reconciliarse con la verdad mediante pequeños actos.
invita a Isabela a la feria del pueblo, le encargan la curación de un potro de carrera, reconocen su habilidad para coser, para curar. Los rostros que antes se tornaban de piedra, ahora se ablandaban en saludos que, aunque tímidos, sonaban sinceros. No fue una transformación inmediata ni uniforme, pero sí fue real. La reputación de Isabela se recomponía con la misma paciencia con la que ella aprendió a domar a los animales. Surgieron también propuestas que demostraban el cambio. Hombres que antes habían evitado acercarse, la encontraban para pedir consejos sobre herraduras. Mujeres que antes susurraban ahora, le pedían que cocinara el pan para una boda local. La vida, que es en su mayor parte práctica, recompensó la constancia con oportunidades. Isabela las aceptó sin vanidad, como quien recoge frutos de una cosecha por la que ha trabajado. Doña Eloísa, por su lado, no desapareció, su figura se fue adaptando a un pedestal reducido. A veces la veía Santiago en la plaza, su atuendo más sobrio, la boca menos dada a pronunciar sentencias. No hubo redención instantánea ni golpes de orgullo. Hubo la lenta erosión de la influencia que se alimentaba de la presunción de poder. La mujer que había intentado marcar a Isabela con la sospecha, aprendió a su manera que la autoridad no es eterna cuando no descansa en la verdad. Con el paso de las estaciones, la finca prosperó en su sosiego renovado. La vida doméstica entre Santiago e Isabela, antes contenida por el recato y la prudencia, se desplegó como dos árboles que crecen lado a lado sin invadirse. Compartían la cama en las noches frías, pero más significativo era cómo alineaban las mañanas. Uno levantaba el fuego, el otro preparaba la comida para los trabajadores. Uno arreglaba la valla, el otro recogía hierbas para el remedio. La intimidad que se fue formando era de esas que no precisa adornos. Se encontraba en la sincronía de las manos y en las miradas que confirmaban una presencia. Hubo, también, pequeños ritmos que se repitieron hasta convertirse en costumbre: caminar al amanecer hasta el establo, cerrar la puerta del granero juntos, dejar que el polvo la acariciara y ver cómo el sol lo convertía en motas de oro. El establo, que había sido el lugar de su encuentro más frágil, se volvió símbolo, ya no un refugio de emergencia, sino el corazón de una vida compartida. Esa transformación era la que más satisfacía a Santiago. La idea de que el lugar donde aquel frío casi la mató ahora ofrecía abrigo y calor le parecía la más honesta de las recompensas. La palabra familia se fue insinuando sin prisa en conversaciones que antes les hubieran parecido imposibles. No hubo pedidas dramáticas ni anuncios ostentosos. La promesa se forjó en la cotidianeidad, en arreglar una rueda, en curar una herida, en la forma de repartir la leña. Ellos no necesitaban proclamar su unión, la demostraban cada jornada con la misma naturalidad con la que los animales aprenden a reconocer su dueño. Y la comunidad, que había sido árbitro y juez, terminó siendo testigo y en muchos casos cómplice de la restauración. Los niños ya no señalaban con curiosidad sarcástica. Los hombres que antes cuchicheaban ahora le alargaban la mano para pedir consejo. Las mujeres le entregaban encargos. El cambio no borró todo lo que había pasado, pero sí dejó en claro que la verdad puede arrastrar consigo la justicia cuando se presenta con pruebas y con serenidad. En una tarde que parecía hecha de oro viejo, cuando el sol inclinaba su luz sobre los corrales y las sombras se alargaban como si quisieran tomar la forma de quienes las proyectaban, Santiago y Isabela se sentaron al borde del establo. El aire traía el sonido de los cascos en la distancia y el olor a heno limpio. Ella apoyó la cabeza en su hombro y él apoyó la mano en su pelo, sin más palabra que el silencio cómodo de quienes se han elegido. «Nunca me gustaron las historias que no cuentan la verdad», dijo él, con la voz que había aprendido a modular entre la dureza y el afecto. «Me alegra que la tuya haya encontrado un sitio donde crecer». Ella sonrió, esa sonrisa que ya no parecía asustada sino cierta. «Siempre he sabido trabajar», contestó. «Lo único que me faltaba era alguien que viera lo que hago sin ponerle etiqueta». Se miraron con la calma de dos personas que han pasado por el invierno y han visto el brote de la primavera. No hace falta más grandilocuencia cuando la paz ha sido conquistada con actos pequeños y continuos. Esa noche, la casa cerró sus puertas con la serenidad propia de quien ya no teme el rumor.
Los animales durmieron sin sobresaltos. Los vecinos se retiraron con la sensación de haber visto algo parecido a la justicia, y doña Eloísa, en su soledad, repasó cartas antiguas que ya no tenían la capacidad de sostener su autoridad. La historia, en su forma más cotidiana, había encontrado su final, la dignidad restituida, la verdad mostrada con pruebas, y el amor surgido, no como cataclismo, sino como compañía forjada en la rutina del cuidado. Isabela y Santiago caminaron al amanecer por el mismo sendero donde la historia había comenzado, con el establo detrás y el pueblo delante, pero ahora transitando un presente limpio de mentiras. La encontraron en el establo al amanecer, y alguien la salvó del frío que iba a matarla. Lo que siguió no fue solo el rescate de un cuerpo, sino la reparación de una vida. Manos que trabajaron juntas, miradas que aprendieron a confiar, voces que pidieron disculpas y otras que aprendieron a no juzgar sin pruebas. La verdad, cuando se muestra con calma y con evidencia, tiene la capacidad de cambiar la percepción de todo un pueblo. Y el amor, cuando no se apura en definiciones, florece tranquilo entre el heno y la leña, en la forma humilde de un hogar que se elige cada día. Si esta historia te conmovió, dale like, compártela y cuéntanos en comentarios qué momento te tocó más. Suscríbete para más relatos de amor, lucha y redención.